Imagina que el suelo bajo tus pies deja de ser sólido. Imagina que la tierra, esa que siempre creíste firme, empieza a ondularse como el mar. Las calles se mueven, los edificios respiran, los árboles se doblan. Y no es una metáfora. Esto ocurrió de verdad. Y no durante segundos, sino durante más de 10 minutos. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia del terremoto más fuerte jamás registrado. Es el relato del día en que el planeta perdió el control. Y millones de personas entendieron algo aterrador. La Tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Chile. Un país largo y estrecho, abrazado por el Océano Pacífico y vigilado por la cordillera de los Andes. Un territorio hermoso, pero asentado sobre una de las zonas más inestables del planeta. El 22 de mayo de 1960 parecía un domingo cualquiera. Valdivia despertó tranquila. Las familias almorzaban, los niños jugaban, las radios sonaban. Nadie sabía que bajo sus pies, a kilómetros de profundidad, dos gigantes invisibles llevaban horas empujándose con furia. La placa de Nazca y la placa sudamericana estaban acumulando una tensión monstruosa. Una energía que no podía mantenerse contenida. Y cuando la Tierra ya no pudo aguantar más, decidió liberarla de la forma más violenta posible. A las 15:11 de la tarde, el mundo cambió. Primero fue un ruido. Un rugido profundo, como si algo enorme se quebrara desde el interior del planeta. Luego, el suelo comenzó a sacudirse. Pero no como en otros terremotos. No era un temblor rápido. Era un movimiento lento, pesado, interminable. Las personas no podían mantenerse en pie. Las calles se abrían. Las casas se partían en dos. Testigos dijeron que la tierra parecía respirar, subiendo y bajando como una ola sólida. Algunos vieron como el pavimento se doblaba frente a sus ojos. Y lo más aterrador, no paraba. Minuto tras minuto. 5 minutos. 7. 10 minutos. 10 minutos de puro terror. La magnitud fue de 9.5. El valor más alto jamás registrado por instrumentos humanos. Tan poderoso que la energía liberada fue equivalente a más de 20.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Ciudades enteras colapsaron. Ríos cambiaron su curso. El terreno se hundió varios metros en algunas zonas. Y en otras, emergió del mar como si la tierra estuviera siendo remodelada en tiempo real. Pero lo peor aún no había llegado. Mientras la gente apenas sobrevivía al movimiento, el océano empezó a retirarse. Kilómetros de mar se alejaron de la costa, dejando barcos varados en el fondo seco. Algunos pensaron que el peligro había terminado. Fue el error más mortal. Minutos después, el Pacífico regresó, convertido en una pared de agua. El tsunami arrasó pueblos completos en Chile. Pero la energía fue tan brutal que las olas cruzaron todo el océano. Horas después, Hawái fue golpeado. Luego Japón. Luego Filipinas. Personas murieron en países que jamás sintieron el terremoto. Pero pagaron el precio de su fuerza. La Tierra había enviado un mensaje. Y lo hizo a escala planetaria. Valdivia quedó sumergida en el caos. El suelo cedió tanto que parte de la ciudad se hundió permanentemente. Zonas que antes eran tierra firme se convirtieron en humedales. Lagos se desbordaron. Deslizamientos bloquearon ríos, creando represamientos gigantes que amenazaban con destruir todo a su paso. Uno de ellos, el derrumbe del río San Pedro, fue una bomba de tiempo. Si esa masa de agua colapsaba de golpe, Valdivia desaparecería. Ingenieros, militares y voluntarios trabajaron día y noche, sin tecnología moderna. Solo con palas, dinamita y miedo. Cada hora podía ser la última. Mientras tanto, la gente dormía al aire libre, rodeada de réplicas constantes. El suelo seguía moviéndose. El terror no se había ido. Y entonces llegó la verdad más inquietante de todas. Los científicos descubrieron que el eje de la Tierra se había desplazado. Microscópicamente, sí. Pero lo suficiente para alterar la rotación del planeta. El día se acortó. El planeta cambió. Un solo evento había sido capaz de afectar a toda la Tierra. El terremoto de Valdivia dejó más de 2000 muertos oficialmente. Pero su impacto real fue mucho mayor. Cambió la forma en que entendemos los terremotos. Transformó la ingeniería antisísmica. Recordó a la humanidad una verdad incómoda. No somos los dueños del planeta. Vivimos sobre una superficie viva, que se mueve, se acomoda, se sacude, cuando quiere y como quiere. Ese día, en 1960, la Tierra no fue malvada. No fue vengativa. Simplemente fue la Tierra siendo Tierra. Y quizás la lección más poderosa no es el miedo, sino la humildad. Porque cuando el suelo se mueve, cuando todo lo que creías estable desaparece, entiendes que la verdadera fortaleza no está en dominar la naturaleza, sino en aprender a respetarla.